Doctor Erdeli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, a tus órdenes. A ver, estamos viendo el tema de las muertes. Yo primero tengo una duda que me la planteó alguien que quiero mucho y que me dijo, y dije, se lo voy a plantear al doctor Erdeli, porque yo he estado haciendo un ejercicio que no sé si sea incorrecto, doctor, te lo cuento. Yo he sumado las 255,000, 258,000 muertes que daba esta noche la Secretaría de Salud a las, al sobrenúmero de muertes que estaba en 470,000. Te pregunto yo, ¿es equivocado mi ejercicio o las 470,000 de excesos de mortalidad ya incluye estas 258,000 que da a conocer la Secretaría de Salud? Es lo segundo que acabas de mencionar, Joaquín, ya las incluye. De hecho, si nos vamos con el más reciente estudio de exceso de mortalidad, ya pasan del medio millón. En el último estudio que llega hasta la semana 31, que acabó el 7 de agosto, ahí reportaron 508,000 defunciones totales de exceso de mortalidad, de las cuales 244,000 son de las confirmadas que diariamente nos actualizan. Entonces, no hay necesidad de sumarlas, ya están incluidas. O sea, estamos en 508,000. Y además esto coincide con la proyección que tú haces, doctor Erdeli, de multiplicar estas 258,000 por 2.14. Ahorita ya ese factor bajó un poquito, ahora va en 2,08. Ese factor lo actualizo cada vez que se actualiza el estudio, pero bueno, no cambió mucho. Ahorita anda en 2,08 multiplicado por las 258,000 de ayer, nos da algo así como unas 538,000 defunciones por causa directa o indirecta de la epidemia en México. Que está en el rango de el exceso de mortalidad. Así es. Bien, insiste el doctor López Gatell que vamos a la baja, doctor Erdeli, cuando pues la realidad que es necia, dice que no, ¿o sí? Bueno, en términos generales sí hay una tendencia a la baja, ya que lo analiza uno por entidad federativa. Bueno, la historia puede cambiar un poco de una a otra. Sí te puedo decir que de los datos abiertos y analizando las gráficas por cada entidad federativa, en 23 de las 32 entidades es claro que hay un descenso. Aún así siguen un nivel muy alto, o sea, venimos descendiendo de muy alto, ¿no? Pero sí, ya es notorio que cambió la tendencia a ser descendente. En 23 de 32 entidades federativas, hay una que sigue siendo muy preocupante, que es Yucatán, que de hecho parecía que ya venía descendiendo y ahorita está repuntando y se encuentra en máximos históricos. Y hay otras 8 entidades que continúan el repunte. Te estoy hablando de Oaxaca, de Tlaxcala, de Guanajuato, de Querétaro, de Baja California, de Coahuila, Aguascalientes y Morelos. La Ciudad de México, ¿cómo se encuentra? Perdón el centralismo, doctor Erdene. Pues también ya también es claro en las gráficas, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, yo trato siempre de analizarlas juntas porque pues están muy entrelazadas, ¿no? Entonces, Sí. pero ambas, Ciudad de México, Estado de México, muestran una tendencia a la baja en estos momentos. En el número total de contagios ya se logró, ya se tocó el pico el que habías hablado, doctor Erdeli, y estamos de bajada, ¿o cómo lo ves? Sí, sí, ya ese pico, digamos, yo el indicador que me parece más importante es el de infecciones activas, ¿no? Porque pues eso es lo que provoca que aumenten o disminuyan los contagios en el país. Y el pico de las infecciones activas, pues ahora ya sabemos que se alcanzó el 11 de agosto aproximadamente. ¿Y recuerdas la cifra? La cifra de contagios activos, pues sería algo así, digamos, ya haciendo no de casos confirmados, sino totales, ¿no? Estamos hablando algo así como de, llegamos a tener algo así como 7,3 millones de personas simultáneamente con una infección activa, en la mayoría de los casos asintomática o leve, y ahorita ya vamos algo así como en 6,3 millones aproximadamente.
¿Cómo explícale, doctor Erdely, por favor, a todas las personas que nos escuchan, entre los que yo me incluyo, esta cifra que acabas de dar, que parece que es pues por el doble de los casos acumulados? Recordemos que los casos confirmados pues, son solo un subconjunto del total de casos, ¿no? Ese es la cuestión. Entonces, hay que multiplicar por 30, ya sea las infecciones activas o los casos confirmados, ¿no? Para tener una idea de la cifra a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia, pero esto es algo que ya sabemos desde hace muchos meses, ¿no? Que por las pocas pruebas que se aplican en México, pues la realidad es muchísimo más grande y para tener una idea de esa realidad hay que multiplicar por 30 los casos confirmados, no así las defunciones, que ya lo comentamos, esas se multiplican hasta el momento por 2, ¿no? Por 2.08 al día de hoy. Entonces, pero pues si estamos hablando de más de 3 millones, estamos hablando de más de 90 millones y lo multiplicamos por el factor que dices, doctor Erdely. Así es, hasta el momento te diría que aproximadamente 95 millones de mexicanos ya han tenido contacto directo con el virus, ya han sobrevivido, estamos hablando como el 76% de la población, y aunque ya vayamos de bajada, esto es importante decirlo, no porque ya vayamos de bajada hay que echar las campanas al vuelo, o sea, a pesar de la tendencia descendente, aún yendo de bajada los contagios, viniendo desde tan alto, todavía alcanza para que mucha gente se infecte, es decir, con la tendencia actual, aún yendo a la baja, podrían infectarse 13 millones de mexicanos adicionales, ¿eh? Qué fuerte está esto. ¿Y por qué el gobierno, la Secretaría de Salud, digo en particular, nunca menciona estas proyecciones? Vamos, no estas proyecciones, esta realidad. Pues porque no Ya sé que me vas a conviene. decir, pregúntale a la Secretaría de Salud, pero te pregunto a ti. No hace falta, no hace falta, te lo digo, no conviene a los mensajes que quieren entregar, o sea, no les gusta hacer énfasis en cifras que pueden ser utilizadas para cuestionar las decisiones que han tomado. Entonces, este tipo de cifras dicen, pues ahí están, quien quiera que las analice, quien pueda, quien sepa cómo, pero ellos no hacen énfasis en las cifras que no les conviene que se haga énfasis, eso es lo que sucede. Doctor Erdely, en el tema de las proyecciones, el otro día el doctor López Gatell dijo que no descartaba que con el invierno se presentara lo que llamó una cuarta ola. ¿Tú lo ves así en tus proyecciones? Sí, sí, porque hay el argumento principal para pensar que se puede dar una cuarta ola es el avance tan lento de la vacunación, ¿no? Si no estamos adecuadamente protegidos para evitar una cuarta ola, aunque ahorita veamos algunas semanas de descenso, la vacunación va muy lenta, con datos hasta el día de ayer, casi 27% de la población mexicana es la que cuenta con un esquema completo, ¿no? Hay algo así como 68.5 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis. Es decir, más de la mitad de la población no tiene ninguna protección contra este virus todavía y al ritmo que vamos, pues nos va a tomar el cambio de clima que se da en octubre, sin un elevado porcentaje de la población adecuadamente protegida, más las cosas que luego pueden suceder sobre la marcha, por ejemplo, todavía no sabemos qué efecto va a tener el regreso a las clases presenciales, pueden surgir otras variantes, es decir, pueden pasar todavía muchas cosas. Entonces, sí, desafortunadamente la posibilidad de una cuarta ola antes de cerrar el año es factible, ¿no? Pero doctor, ¿qué datos tienes, doctor Erdely, sobre el caso de contagios de niñas y niños y adolescentes, de menores de 18 años, pues, pero sobre todo a niñas, niños? ¿Y qué caso y qué tienes sobre la mortalidad infantil en el tema del COVID? Pues mira, con datos igual hasta el día de ayer, en toda la epidemia en México, más de 167,000 menores de edad han dado positivo, casos confirmados, que ya dijimos no son todos, ¿no? Pero casos Sí. confirmados, más de 167,000. Por cierto, el 91% de ellos sin comorbilidad alguna. Y en el caso de las hospitalizaciones, pues te diría que más de 8,000 menores de edad han requerido
hospitalizaciones, lo cual quiere decir que pues tuvieron una forma grave de COVID, y más de 800 defunciones confirmadas, acumuladas en menores de edad hasta el momento. Bien, pues digo, yo sé que es un drama, una muerte es un drama, pero pues a lo mejor tiene parte de razón López-Gatell cuando habla de que es mínimo, incluso que es prácticamente imposible la muerte de un menor por COVID, cuando estamos hablando de 800, de 200, bueno, de 500 y ¿qué? Que de 508,000 muertes. Yo Pues sé que la muerte de un niño, de un solo niño es, vamos, es trágico y no hay justificación, pero solo por un instante ir a la estadística y salirme de ella enseguida. Pues yo pienso que la relativización de la tragedia pues es una más de las maromas epidemiológicas del subsecretario. O sea, no es solo el tema trágico de que los niños mueren, sino los niños también contagian y bastante porque tienden a ser, algo así como el 50% tienden a ser asintomáticos, entonces tienen el poder de contagiar a muchísima más gente, empezando por sus padres jóvenes. Por ejemplo, tienen padres jóvenes que a lo mejor no han recibido ni una dosis o tienen una sola dosis que ante una variante delta no les protege muchísimo, entonces ellos mismos ponen en peligro a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Los abuelos, sabes que en México, en muchas familias, los abuelos la hacen de cuidadores de los niños mientras los papás trabajan, quienes los llevan y los traen, y los niños no se teletransportan de la burbuja del hogar a la burbuja de la escuela. Normalmente tienen que ocupar el transporte público que no tiene condiciones adecuadas. Entonces, o sea, no es nada más focalizar el tema de los niños, sino toda la movilidad que implica el regreso a clases presenciales y que pone en peligro a todos. Recordemos, y ahorita que mencioné esto de los adultos mayores, que muchos se hacen cargo de cuidar a los niños, ¿no? El 30% de los adultos mayores en México no están vacunados por la razón que sea, y ellos están poniendo ahorita el 57% de todas las defunciones recientes por COVID-19. Estamos hablando de unas 400 personas por día, adultos mayores, están perdiendo la vida en México por COVID-19. Bien, doctor, pues eh, seguiremos hablando, doctor Erdel, y yo te aprecio mucho esta disposición que tienes siempre para aceptar este espacio y te mando un abrazo. A tus órdenes, Joaquín, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Arturo Erdeli, es actuario, es doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo a su proyección, estamos en 508,000 muertes.